Siguiente ponencia, control de periplaneta americana en el sistema de alcantarillado, caso práctico de la ciudad de Barcelona, está a cargo de Tony Molina Blanchard. Espero que lo haya pronunciado bien. Está bien, está bien. Nos visita desde España, tiene como profesión economista con máster en administración de empresas. Actualmente es director comercial global de la empresa Milva, con 10 años de experiencia en el agro y en el control de plagas. Démosle un caluroso aplauso a Tony. Buenas tardes. Vale. Y apunto hacia la pantalla. No, sí, sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Quisiera comentar brevemente como introducción que es mi primer Perú Plagas y mañana voy a tomar el avión con mucho sobrepeso. El que ya traía en el viaje de ida, más todo el sobrepeso que implica todo el aprendizaje y ver la calidad de los profesionales que estáis aquí presentes. Como decimos en España de forma coloquial, he flipado con el nivel que tiene el profesional aquí y realmente ha sido un placer. Así que muchas gracias a la organización, al comité organizador de Perú Plagas y espero que para mí sea el primero de muchos. También de parte de mis compañeros Benjamín Gómez y David Lischka, pues agradecer también la invitación a participar como expositores y también como ponentes. Vamos a hacer un ejercicio de vuelo, porque el tiempo estamos un poquito atrás, así que vamos a volar juntos a través de esta presentación. La vamos a ver de manera muy breve. Si yo tuviera un minuto para hacer esta presentación, lo diría o la haría de la siguiente forma. Diría, el cambio es posible. Cuando se habla de sostenibilidad y de innovación, es realmente posible aplicarlo. Vamos a ver qué se puede hacer y qué innovación proponemos a partir de un estudio realizado ya hace años en la ciudad de Barcelona para modificar el enfoque que tenemos para el control de periplaneta americana en el sistema de alcantarillado. Para los que no conozcan la ciudad de Barcelona, para enfocarnos un poquito en el marco geográfico del estudio, decir que es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de España, está en el noreste de la península ibérica, cerquita de la frontera de Francia, unos 150 kilómetros, a orillas del mar Mediterráneo. Es una ciudad que está encajada entre el mar Mediterráneo, dos ríos y una cordillera de unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso significa que es una ciudad muy densa. Tiene una población de 1,7 millones de personas o 1,7 millones de personas en solo 100 kilómetros cuadrados. Eso significa que tenemos una densidad de población de 16.000 personas por kilómetro cuadrado. Eso, más la afluencia de millones y millones de turistas que tenemos cada año, hacen que haya una superpoblación y que seamos un lugar fantástico para el desarrollo de las plagas. Antes de empezar, dos palabras o tres sobre Milva, para quien no conozca. Somos una empresa española con sede en Barcelona, la fábrica a unos 50 kilómetros al norte. Nos mueven tres pilares: la gente, la innovación y la sostenibilidad. Y ya sé que estas son palabras que muchas empresas se llenan la boca con ella. Pero dejadme deciros que yo llevo en la empresa 1 año y medio y me quedé alucinado de ver cómo una empresa relativamente pequeña tiene una capacidad de innovación. Tenemos 500 metros cuadrados dedicados a la innovación y al desarrollo y una quinta parte de la plantilla está dedicada a la investigación y desarrollo. Cuando hablo de gente, es porque tenemos a gente realmente motivada y apasionada por este sector, por este negocio que es nuestro único negocio, el del control de plagas. Y cuando hablamos de sostenibilidad es porque lo entendemos desde las tres vertientes: la económica, la medioambiental y la social. Esas son las tres vertientes del concepto de sostenibilidad. Vamos a volar sobre el estudio. La Agencia de Salud Pública de Barcelona detecta ya en los años 90 la presencia de periplaneta americana en el sistema alcantarillado. Sobre el año 2016 se decide hacer un estudio
para mirar, para comprobar si era posible una alternativa a los tratamientos clásicos de pulverización. Son tratamientos que, como sabréis, suelen hacerse con piretroides que tienen unas cuantas desventajas. La mayoría de vosotros pues, las conocéis perfectamente, pueden tener el flashing effect o estampida, no son siempre del todo seguros y requieren un gran nivel de protección por parte del aplicador. Entonces, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, pues dentro de su programa de vigilancia y control de múridos y artrópodos, en la vía pública y en la red de alcantarillado deciden hacer este estudio con la empresa Loquímica, que era la empresa en ese momento encargada de la gestión y la sanidad de la infraestructura de Barcelona. La empresa Loquímica la conocen porque en ella trabaja uno de los referentes del sector, que es el señor Rubén Bueno, que es un crack, como decimos en el argot futbolístico, muchos de vosotros lo vais a conocer seguro, y ahora forma parte del grupo Rentokil, esta empresa. Nuestra amiga, la periplaneta americana. Se ha hablado suficiente durante estas jornadas de las diferentes especies, pero bueno, 4 datos a tener en cuenta. Primero, tienen una gran capacidad reproductora, entonces viven unos 2 años, de los cuales la mitad, 1 año, es en edad adulta fértil y en esa época de fertilidad una hembra puede llegar a poner unas 10, 12 ootecas de unos 17 individuos cada una. Eso les da un poder reproductivo muy grande. Decir también que se encuentran muy a gusto en el ámbito del alcantarillado. ¿Por qué? Porque el alcantarillado es un ecosistema per se. Nos ayuda o las ayuda a disminuir las oscilaciones térmicas, por lo tanto, a tener un ecosistema más constante a lo largo del año y no acusar tanto las estaciones. Provee mucha materia orgánica disponible para alimentarse. Originalmente se alimentaban de materia vegetal en descomposición, pero con el paso de los años se hicieron mucho más omnívoras. Entonces, en el alcantarillado están en su hábitat perfecto. Además, tienen la capacidad de desplazar a la Ablata orientalis, con quien comparten muchos rasgos, pero ellas son más agresivas, tienen más capacidad reproductiva y son más voraces. Y, por lo tanto, en cuando coexisten en el mismo entorno estas dos especies, se suele imponer la periplaneta americana sobre la oriental. Bueno, se hace este estudio en la ciudad de Barcelona, sobre la que ya hemos aportado algunos datos, y vamos a sobrevolar un poquito los datos, porque si ahora me pongo a hablar en concreto de gráficos y cuadros, aquí puede haber algún ictus y algún desmayo. Entonces, simplemente comentar que se definieron 22 zonas diferentes donde hay que diferenciar principalmente entre zonas de pozo, que es la parte vertical de acceso, y las zonas de subsuelo. Comentar que una particularidad del sistema alcantarillado de Barcelona es que es parcialmente accesible y transitable, a diferencia de la mayoría de sistemas de alcantarillados del mundo. En España, de hecho, solo Madrid, la capital, tiene también parcialmente un alcantarillado accesible, y me comentaron que la ciudad de Córdoba, en el sur, en Andalucía, en la región de Andalucía, también tenía una parte accesible. Se definen 22 zonas, unas en pozo, unas en subsuelo, y estas zonas se seleccionan estudiando 2 factores, sobre todo, el historial de actividad y la operatividad, es decir, cómo se va a poder trabajar en las diferentes zonas, porque no todas son igual de fácilmente accesibles. Se revisan varias zonas, 45 tramos de subsuelo, 24 tramos no visitables, y la selección final se limita al casco antiguo de la ciudad, que también es el más problemático en cuanto a presencia de la periplaneta americana. Aquí vemos algunas fotos del alcantarillado. Cuando digo que es transitable y accesible, no miento. Y el método muestral, comentar que era una
una visualización de la actividad, una medición de la actividad y no se pudo hacer monitorización. ¿Por qué? Porque las trampas de monitoreo que se usaron eran de un material que en ese entorno se dañaba, que era principalmente cartón. Entonces, las condiciones de humedad acabaron dañando el cartón y no permitieron el monitoreo. Disculpad porque cuando se hicieron las diapositivas las imágenes eran mucho más nítidas. Aquí vemos cómo se aplica el producto, se aplicó en 15 gramos por punto de aplicación en 2 líneas paralelas y luego comentaremos este punto en concreto. Se hizo una calibración previa, porque al final de todo hablaremos muy brevemente sobre el producto aplicado. Evidentemente, se hizo unas fichas, no vamos a entrar en detalle, pero se recogió, evidentemente, la información imprescindible para un tipo de estudios de estas características, ¿no? La actividad, la proporción de ninfas adultos, temperatura, humedad, la presencia de cadáveres y otecas y el consumo de gel y observaciones. Durante 2016, básicamente los primeros meses del año, se hizo todo el estudio de evaluación y lo que es la implementación del estudio tuvo lugar entre mayo y diciembre. Y entre estos meses hubieron 12 momentos de evaluación. El equipo de trabajo era una combinación de empleados públicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y empleados de la empresa Loquímica encargada del saneamiento de la ciudad en ese momento. Milva aportó el producto. Estoy volando porque si no, aquí no vamos a cenar nunca. Una característica que se puede observar en esta foto es esa segregación de la feromona de agregación que hace que la periplaneta americana en condiciones adversas se agregue, se junten entre ellas para afrontar esas adversidades, en cambio, en condiciones favorables, tenga una tendencia a diseminarse para colonizar nuevos entornos. Y aquí, en esta foto, se ve clarísimamente. Vamos a sobrevolar los datos. Aquí vemos cómo se recogieron 264 datos en las zonas de pozo, de los cuales el 95% fueron considerados válidos, y en subsuelo se recogieron 192 datos, de los cuales el 92% se consideraron válidos. Es decir, hubo suficientes datos para llegar a las conclusiones a las que llegaremos al final. Y aquí empezamos a ver algo que me gustaría remarcar. Cuando estudiamos la tendencia en pozos, en el análisis de los pozos, se puede observar cómo había una infestación media-baja, hay los 12 momentos de control, había una alta varianza entre pozos, eso significa que la población no era constante o no era homogénea repartida entre los diferentes pozos analizados. Y evidentemente, lo vemos en la gráfica, hay una tendencia claramente decreciente en la actividad. Cuando vamos al subsuelo, vemos que la gráfica se nos va de madre un poquito, ¿no? Y la varianza es mucho más grande. No se puede definir una tendencia clara. Aunque haya una tendencia moderadamente decreciente, esto muchos estadistas dirían que no es tan así. ¿Qué pasa? Es que no se ven bien los colores. Bueno, allí se ven bien, sí. ¿Qué pasa cuando vemos el tratamiento en pozos y comparamos en los pozos? ¿Qué pasa cuando tratamos en pozo, contra subsuelo, contra sin tratar? Pues evidentemente el pozo, no se ve muy bien, pero el pozo, que es el tratamiento en azul, sí que muestra una tendencia decreciente. Por contra, disculpadme que no se ve, pero aquí siempre hay una tercera franja gris que muestra también que, evidentemente, si tú quieres controlar la población en el pozo y o no has tratado o has tratado solo en subsuelo, la población en pozo va a estar disparada. Ya nos va dando unas pistas de que hay que poner el cebo allí donde tengamos la población. Hay que estudiar dónde colocamos el cebo. En subsuelo vemos una variabilidad mucho más alta y en la pantalla grande esta sí que se ve, hay una tercera franja, lo siento,
que no se está viendo, pero otra vez nos dice lo mismo. Para empezar, que en subsuelo, como veis, las franjas son mucho más grandes. No vamos a entrar en detalle, pero vamos a analizarlo en tendencias globales. Al final, lo que estamos viendo es que en subsuelo siempre va a ser, mucho más difícil controlar la población, porque nuestra aplicación nunca va a ser tan precisa como puede ser en un pozo. Y lo que vemos es que no hay tanta correlación entre tratar solo el subsuelo, sino que tratando en pozo vamos a tener igualmente mucha población en subsuelo. Esto es un resumen de consumos, no vamos a entrar en detalle, pero si veis hay números en todas las casillas. Eso significa que en todos los puntos de medición se detectó consumo del gel aplicado. Y vamos allá a entrar en las fases de conclusión. Como prometí, he volado. El estudio se pudo desarrollar con normalidad, solo hubo un par de incidencias que provocó aplazamientos y se detectó actividad generalizada en el 80% de los datos registrados, en prácticamente la totalidad de los pozos y en el 70% del subsuelo, de los puntos de subsuelo analizados. El mayor descenso de la actividad se observó en los pozos, cuando se aplica el producto frente a las zonas no tratadas. En el subsuelo no hay unas diferencias tan significativas de descenso de actividad. ¿Por qué sucede esto? Pues el subsuelo, claro, vamos a ver, esto es un estudio de eficacia, no un programa de control. Por tanto, se aplicó una vez el producto y luego durante varios meses, 12 veces se visitaron los puntos de control. Evidentemente, si quisiéramos hacer un programa de control de la población y no solo un estudio de eficacia, hubiéramos tenido que hacer cosas diferentes, ¿no? No se modificaron las dosis aplicadas en función de la población detectada. Obviamente, en el subsuelo hay mayor presencia de alimentos alternativos, mucha más materia orgánica disponible. Claro, eso implica también que en el subsuelo, al no haber una presencia tan densa para entender de puntos de cebado, sea mucho más fácil la recolonización o la reinfestación. Y obviamente, en un subsuelo de 50 metros de longitud, en un tramo de 50 metros de longitud, una aplicación de un punto de cebado va a ser mucho menos efectiva que una aplicación en una zona de pozo, que son solo 2 o 3 metros verticales, con un diámetro que puede ser de 1,5 metros, de 2 metros. En el subsuelo, además, pues encontramos una falta de representatividad de las zonas elegidas. ¿Qué pasa? Que para un control efectivo hay que hacer las cosas de una forma un poquito diferente. Si esto no fuera un estudio de eficacia, si hubiera sido un programa de control, hubiéramos tenido que ajustar la dosis aplicada adecuado al nivel de infestación que tenemos. En este caso de este producto sería 1 gramo cada 10 individuos, 10 gramos cada 100 individuos. Hacer una única línea discontinua en la aplicación tiene un problema, sobre todo en pozos, que es que si las cucarachas están viniendo desde abajo, se van a encontrar con un poco de frontera. Sí que es verdad que son capaces de atravesar la línea del cordón de gel, pero si nosotros hacemos unas líneas discontinuas, lo que estamos permitiendo es que en esas discontinuidades accedan y puedan agregarse por arriba y por abajo. Eso va a facilitar el consumo de producto. Claro, la primera revisión no puede ser en semanas. Cuando uno tiene una infestación alta, tiene que acudir al cabo de 3 o 4 días. No podemos dejar semanas sin revisar una zona tratada con una alta infestación. Además, el tratamiento puede ser combinado con productos de efecto bloqueador o orientador. Por ejemplo, pues un Ecorex Contact, ¿no? Que son productos que no ayudan a la disgregación o al alejamiento del punto de cebado, sino que conducen a la cucaracha hacia el punto de cebado. Y el espaciamiento de los momentos de evaluación y de seguimiento se va espaciando a medida que vayamos controlando a la población. Baja la población, aumenta el lapso de tiempo entre visitas y controles. Y esas serían un poquito las conclusiones. Al final, lo que nos dice este estudio es que hubo consumo de gel. Hubo consumo de gel a pesar de la presencia
o sea, a pesar de la gran población, en todos los puntos de cebado, en unos 180 puntos de cebado hubo consumo de gel. Y evidentemente esta es una forma, y ahora vamos a hablar en 2 minutos sobre todo del producto y qué implica esta diferencia de aplicar un gel, un cebo, el concepto de atraer en lugar del concepto de pulverizar y espantar. Entonces, este producto Ecorex Gel One es un producto que cuyo registro está en tramitación en Perú y en otros países del continente americano. Su formulación es a base de cibermetrina al 0,6%. Encapsulada. La encapsulación va a permitir que no se detecte la activación de la materia activa, la liberación de la materia activa es una vez se ha producido la ingesta y esto va a producir que todos los efectos que puede producir un piretroide como la cipermetrina van a suceder suficientemente tarde como para no generar la alarma, para que no haya una relación ingesta-síntomas. La mortalidad se va a producir entre los 20 y 40 minutos después de haber ingerido la dosis letal. Entonces, al final, en resumen, es suficientemente rápida para ver un efecto casi inmediato, pero suficientemente lenta para que el producto no sea evitado. Ventajas. Cuando nosotros aplicamos un cebo, un gel, que principalmente es una matriz alimentaria, lo que estamos haciendo es atraer, no estamos diseminando. Entonces, además, con una aplicación de este tipo, localizada, lo podemos combinar con otro tipo de actuaciones, por ejemplo, con tratamientos rodenticidas que se hagan de forma simultánea, no son incompatibles. Reducimos las molestias al aplicador y al usuario de la zona tratada, a la gente. Porque muchas veces cuando pulverizamos en las arquetas, ¿qué pasa? Estaban todas y se ven por la calle y es cuando suben, acceden, es cuando se crea esa alarma, porque la gente, pues, sabemos cómo es de alarmista con el tema de las cucarachas. Y además para el aplicador, vamos a pensar en el aplicador, aplicar un producto en gel que va en un cartucho de 350 gramos, se aplica con una pistola, con un émbolo que empuja. En los EPIs que tenemos que utilizar no tiene nada que ver con los EPIs, con los equipos de protección individual que hay que utilizar cuando uno está pulverizando toda una arqueta, ¿no? Y todo un pozo. Es mucho más fácil revisar porque se puede observar el consumo de gel y si hay consumo de gel hay mortalidad, eso tengámoslo por seguro. Y por último, y no menos importante, estamos protegiendo las aguas subterráneas porque la exposición o la probabilidad de que haya una contaminación de aguas subterráneas por culpa de la aplicación del insecticida se reduce mucho en lugar de estar pulverizando indiscriminadamente toda una superficie. Entiendo que aquí estamos todos de acuerdo en esa afirmación. Y, colorín colorado, este cuento se acaba. Muchas gracias.